a tener un, vamos a tener un estudio el día de hoy que habla sobre las 70 veces 7. Vamos a hablar un poquito sobre, no solamente sobre el perdón, sino sobre el proceso de reconciliación. ¿Sí? ¿De dónde sale esta enseñanza? ¿Por qué Jesús utiliza el 70 veces 7? Y analizar un poquito de qué se trata el tema de la reconciliación desde el punto de vista bíblico. Primero decir que estamos viviendo en una sociedad que últimamente hace uso de lo que se llama el concepto de la cancelación, ¿no? Es un concepto que define el tipo de procedimientos que tiene la sociedad, sobre todo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, para lidiar con aquellas personas que piensan diferente o que son de alguna manera, entre comillas, diferentes a, otra vez, comillas, la normalidad. Eh, aquel que es diferente, piensa diferente o simplemente se equivoca, hoy por hoy se lo cancela. Esta cancelación tiene que ver, por ejemplo, con escracharlo, burlarse o simplemente bloquearlo de las redes de información. Es muy común en la cultura de la cancelación el escrache, por ejemplo, ¿no? O el deshumanizar a la otra persona, el, el decirles, el ponerles, no quiero poner ejemplos para no ser tendencioso, pero cuando vos escuchás a una persona, a alguien que tiene vida pública, algún comunicador, algún político, que denigra o que deshumaniza, despersonaliza a una persona y le pone un título no sé, Sí. vos sos un gorila, vos sos un mandril, vos sos un villero. Cuando deshumanizamos, despersonalizamos a esa persona es propio de la cultura de la cancelación. Entonces, estamos cancelando a la otra persona un poco con esta herramienta que sirve para directamente, eh, uso de nuevo la palabra, cancelar la opinión de la otra persona y llevarla al terreno del ostracismo, al terreno de, ¿cómo se diría?, del exilio comunicacional. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Ujú. Bien. En este contexto, entonces, la opinión que hoy tenemos en nuestra sociedad no tiene que ver con la reconciliación, no tiene que ver con el perdón en sí mismo, el pedir perdón o el perdonar, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la venganza, la reprimenda, el castigo, el ojo por ojo. Hoy vivimos en una sociedad que trabaja en esos términos, que se mueve en esos términos. Exactamente. Ahora, la enseñanza bíblica va por otro camino y eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Eh? ¿Qué nos dice Jesús acerca de cómo tenemos que manejar los conflictos con otras personas? ¿Eh? Eh, Vamos a ir a Mateo capítulo 18, que ahí nos vamos a encontrar con uno de los discursos de Jesús. A grandes rasgos, el Evangelio de Mateo está dividido Mateo capítulo en 18. 5 discursos. Capítulo 18. Estos discursos Página 312. incluyen 1400. temáticas Ujú. diferentes. El cuarto de estos discursos es el discurso que se llama discurso eclesial o discurso comunitario o a la comunidad, donde Jesús va a dar ciertas enseñanzas apuntando a la construcción de una comunidad. Eh,
Y lo que vamos a ver esta noche es a partir del versículo 15, Página 1412. está apuntado a construir una 1412. comunidad. No es 11. tanto. 11. 400. ¿Ya lo encontraron, chicos? No. Sí, estamos acá. Mateo. 1411, búsquenlo todos. Acá está. Ahí está. Y empieza- Entonces, no está apuntado solamente a la experiencia individual o al trato individual, sino a un tratamiento de la reconciliación de manera comunitaria. ¿Eh? Sí. Vamos a ir al texto de Mateo, capítulo 18, versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 22. ¿Lo querés leer, Fede? Dale. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos Voy a tratar de decir más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo todos ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bien, vamos por partes. Ujú. El contexto general de este discurso, desde el versículo 15 al 22, es un contexto en clave comunitaria. Estamos hablando de la construcción de una comunidad que tiene como uno de sus elementos, sus herramientas, la reconciliación de personas que se ven incluidas en algún conflicto. Como comienza estos versículos, esta perícopa, esta sección del texto, es con esta palabra por tanto. Por tanto, está haciendo referencia a algo que vino anteriormente. ¿Sí? Nos está diciendo, según lo que se dijo anteriormente, por lo tanto, tal cosa. Entonces, tendríamos también que analizar cuál es el texto anterior de lo que se acaba de leer. Y el texto anterior de lo que se acaba de leer es una parábola, la parábola de la oveja perdida. Todos sabemos, o si no sabemos, lo vuelvo a repetir, una parábola es una herramienta lingüística que sirve para comunicar una realidad espiritual que va más allá del propio ejemplo que se da. Entonces, con un relato vívido y cercano en el lenguaje a los oyentes, uno puede transmitir una verdad más profunda, o una verdad, podríamos decir en la boca de Jesús, una verdad espiritual más profunda. Entonces tenemos la parábola de la oveja perdida, que trata de alguien que va a buscar, deja a sus ovejas y va a buscar a aquella que se perdió, como una explicación, una ilustración de lo que es después este texto de las personas que están en un conflicto y cómo una de las personas que están en medio de un conflicto tiene que tomar una actitud activa para cambiar esa circunstancia. Así como aquel tuvo que tomar una actitud activa para ir a buscar a la oveja que se había perdido, uno tiene que también ser activo o ser, diríamos, proactivo para cambiar la situación de conflicto. Entonces, en primera medida, la parábola de la oveja perdida
y este relato que hace Jesús de restaurar, están conectados. Están conectados. No es un relato desconectado del otro, sino que están conectados. La parábola da el marco, da el contexto para entender un poquito cuál es la intención de la cual habla este pasaje, de cómo se debe resolver los conflictos entre dos personas. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Sí, vamos muy bien. siguiendo, sí. Bien. Lo primero a destacar tiene que ver con cómo están dadas las condiciones de este conflicto. Porque el texto nos habla de que si una persona, dice el texto acá, si un hermano, me parece, si tu hermano peca contra ti, vayas y le hables. Acá utiliza la palabra repréndelo. Es decir, está hablando que la persona afectada, la persona ofendida, tendría que ser la que tenga la iniciativa de ir para arreglar ese problema. ¿Por qué creen ustedes que tiene que ser la persona afectada, la persona ofendida, la que tiene que tomar la iniciativa? Por ahí la otra persona ni cuenta se dio que ofendió algo. Claro, Muy no se da bien. cuenta de Capaz que en un momento vos le podés decirle con una palabra que puede ser que puede ser que para vos tenga razón, pero esa persona lo puede tomar como humillado, sino como que ofendido. Ujú. Puede ser. Ok. Bueno, el punto es este, ¿no? Que decía recién Fede, Sí. puede ser que la otra persona no se haya enterado de que te hizo mal, te No se ofendió, hizo enterar. te hizo sentir mal de alguna manera. Entonces, lo que nos llama la palabra es, en primer lugar, a ir y decirle esto a la persona, mira, en esto me ofendiste, en esto me hiciste algo, o si la persona se comportó mal de alguna manera, aunque nosotros no seamos las personas ofendidas, Mm. nosotros le podamos hacer ver a la otra persona que por ahí metió la Eso pata. está bien hacerlo. Por ahí el otro lo hizo sin darse cuenta, no lo hizo a propósito, entonces le da la oportunidad a la persona ofensora a que Claro. pueda enmendar su error. En caso de otra persona, ponele que hay alguna persona que le hace ver realidad a la persona que él no ve y capaz que él lo puede tomar como que me ofendiste y todo eso. Y hay uno que le dice, Claro, no, si entonces, no, no te ofendiste, dice ver la realidad que sos. si nosotros nos percatamos Mm. del error, nos percatamos de esa falta, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con esa persona. Ir a hablarme, Entonces, acá perdón, se nos van a plantear, frente a un y decirle que está conflicto mal. interpersonal, Lo que se nos hice van yo. a plantear tres etapas Sí. o tres pasos. La primera, el primer paso, es el paso de índole privado. Es Ajá. decir, vos vas y hablas con la persona que viste metió la pata, ya sea Claro. con vos o con otros. Está bien. Eso está bien. Vas y hablas con esa persona. Sí. La se- Mi amiga Pam me dijo, ella pensó que yo estaba hablando con su novio y yo le expliqué, yo no estaba hablando con su novio. Ahí le dije, vos estás culpando que Está decís bien, que por eso, ese es el primer paso. Es, Vamos es una y equivocación. hablamos con la persona, Eso en sí. primer lugar. Y En sí. segundo lugar, en otra etapa, incluimos a personas que sean maduras y puedan afrontar también la situación. Acá el texto los presenta Pero la mayoría no como, son como maduras. testigos. Para Entonces uno tiene que buscar personas maduras Eso es verdad. para decir, mira, pasó esta situación, yo le pedí perdón. e intentar de manera Claro. comunitaria con otras personas, intentar con otras personas Sí. resolver la situación. Entonces, Sí. si vos no podés Hay que decir la resolverlo verdad. con la persona que te ofendió, la Claro. persona, viste, que se equivocó, bueno, incluyas a otras personas que sean maduras, que sean capaces Sí. Eso sí. para solucionar el problema. Exacto. Y ya en tercer Exacto. lugar, una tercera etapa, que es una etapa comunitaria, ese problema hay que tratarlo de manera comunitaria y hacerle ver a esta persona que se ha equivocado. Estas tres etapas tienen su procedimiento, tienen su forma de actuar.
a esto me refiero cuando hablo de procedimiento. La primera tiene que ver con hablar con la persona, la segunda tiene que ver Sí. con incluir personas maduras, y en tercer lugar con exponer la situación a un nivel comunitario. Ahora, lo que persigue, el objetivo que persiguen estas tres etapas, siempre va a ser la de solución del conflicto. Sí. Sí. La solución sí. El propósito de esto no es la de exponer a la persona que se equivocó y Ah, no, no, humillarla. seguro. No es castigar a la persona que se equivocó, sino la resolución Porque por ahí del puede pasar que vos conflicto. le decís algo a alguien, le estás diciendo la verdad y le molesta, o no sé, Sí, creo que eso bueno, me esto es molesta. lo que Sí, vos estás sí, también, haciendo, sí, ¿no? hay, Le sí, pasa hay muchos. una onda de Bueno, pero que pasó uno, el sábado también. uno tiene que tener cuidado Sí, sí. Yo cómo le dice dije las con respeto cosas, a Pablo. mí, yo a la principio nunca he dicho mal nada con Guardián a él, no ha faltado el respeto ni no me Por eso, gustó. uno tiene El que sábado tener en el no me cuidado pasó, nadie se Sí. dio cuenta, cómo pero me dice las pasó él. cosas. Nadie se dio cuenta, pero me pasó y yo nunca le falté a esa persona, no le faltó el respeto Sí, nunca. puede Le hablé pasar. bien Y y bueno, todo, sí, ya bueno, estaba al bueno, café Otra así, cosa. y se enoja, bueno, cree que bueno. tiene razón, pero no tiene razón. Por eso, A uno, veces no. Esa persona no tiene que venir más. A veces no. no, no es que no tiene que venir más. Justamente lo que no tenemos que hacer es eso. Claro. Sí, pero si me vas a la contra, Porque si hoy no por hoy, más, mira, vivimos en una sociedad que lo que hace es eso. Cuando alguien falla, Separarlo. se lo descarta. Exacto, sí. Que no venga eso. más. Descartarlo. Bueno, eso no No. es lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos enseña que los problemas, los conflictos, tenemos que tratarlos. Si no los podemos manejar solos, tenemos que llamar a otras personas que nos ayuden a Ah, manejar esos conflictos Sí, puede ser. y poder solucionarlos. Sí, sí. No descartar a las personas. No, porque A mí me después, hace mucha veces. después de ahí queda mal. Queda Bueno, para que- queda mal la misma persona que Este principio es un principio bíblico, no está inventado por Jesús, ¿No? es algo que viene desde antes. Ujú. Por ejemplo, Puede ser. el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17, Ah. dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué querrá decir no aborrecerás a tu hermano en tu corazón? No sé. No guardarle rencor, no estar enojado No, con para alguien. rico, claro, seguro. O sea, si alguien de tu familia te lastimó sentimentalmente, no le tenés que guardar rencor. No le tenés que guardar rencor. No, no, De última, si lo querés perdonar, perdonar. Y si querés pensarlo, podés pensar tranquilamente, porque hay que pensarlo. a veces cuesta perdonar y puede costar una semana o meses A perdonar. veces sí. Vos, por ejemplo, podés estar bien con tus hermanos y todo eso, pero vos al final no sabés si lo vas a perdonar o no. Y a veces Puede tener Ahora vamos a hablar un poquito. para algunos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero termina diciendo Levítico 19, 17, Claro. ciertamente reprenderás a tu prójimo. Es decir, uno no va a guardar rencor ni está enojado Sí. con su hermano, con su prójimo, pero tampoco tiene que pasar por alto el error. No, no, perdón, no, Sí. o sea, por lo seguro. Ujú. Hay unos comentaristas judíos sobre este texto de Levítico. Está Rabbi Rashi, por ejemplo, que fue un comentarista del siglo XI en Francia. Él decía que uno debe reprender a su prójimo con amor, no para humillarlo. No, no, Si seguro. le vamos a Seguro. tratar de hacer ver, si le vamos a tratar de hacer Seguro. ver a una persona que se equivocó, no lo vamos a hacer para humillar a esa Tal persona. cual. No. Ujú. Esto va a incluir, por ejemplo, el no exponer a nadie en público, Ah, sí, eso el no hacer chismes sobre esa persona, Hacer chiste. ¿eh? No chismes, chismes sobre esa persona. O sea, lleva y trae chumerío. ¿Viste eso? Diferente. Lo que dijiste vos, La, te lo voy a decir después la otro. voz. Entonces, Cambia. si vemos que alguien se equivocó, Siempre. bueno, Con el sábado. Chisme sí hace. eso es algo, Y mucha habladuría más. bueno, nosotros, Pablo, Sí, yo no me meto, una persona que voy al no, nunca me en Ranza, nunca me metí con nadie yo. bueno, Me vienen a decir a mí que Entonces, están esa saga. diciendo, acá no estás, no, pero ¿ok? Lo sabe. Muy bien, no importa. digo, quiero,
Dice, vos dijiste, yo Nosotros dije, estamos tratando, Pablo, ¿Y de cuál era el seguir, poquito que te querés preguntar? nosotros estamos tratando de seguir lo que es la enseñanza de Jesús. Sí. Ujú. Estamos tratando de practicar lo que enseña Jesús. Entonces nosotros tenemos que tratar diferente. Sí. Entonces, no vamos a echar a nadie, eso no lo vamos a hacer. No vamos a guardarle rencor a nadie. Sí vamos a hacer ver, cuando uno se equivoca, hacerle ver Sí, cuál es el error, eso sí. pero no para humillarlo, no para hablar mal de No, para nadie, revisarlo, no. sino buscando la resolución de ese conflicto. Sí. Resolver el conflicto no quiere decir que después puede llegar a estar todo bien con esa persona. Hay cuestiones que uno A no veces puede no. pasar por alto y a veces la reconciliación no es posible, pero por lo menos el conflicto se puede tratar Sí. Eso es verdad. y uno tiene que Eso agotar es todas verdad. las instancias de diálogo, porque es Sí. lo que nos invita este pasaje, al diálogo, ya sea privado, ya sea en equipo, comunitario, se invita al diálogo. Uno tiene que agotar todas las instancias del diálogo antes de llegar a alguna decisión. En caso, Otro de los sabios judíos, que es Maimónides, por ejemplo, un sabio muy importante del siglo XII, era español, fue filósofo, fue médico, fue astrónomo, enseñaba que se debe amonestar al prójimo de manera privada, repetidas veces si es necesario y con la intención de que cambie su conducta, pero nunca de castigarlo. Hay un consenso dentro de lo que es el Talmud, que son las interpretaciones que se hacen de la Torá, que buscan la reprensión del error para restaurar la situación, pero nunca buscan eh, exponer públicamente, nunca buscan crucificar al culpable, sino tratar de llegar a un entendimiento con esa persona para que cambie de actitud, pero nunca para ejercer un castigo. ¿Se entiende? Estamos Entiendo. entrando en el campo de lo que es la disciplina, ¿no? Sí. La disciplina sirve para restaurar, para reconciliar, nunca para castigar. No se busca nunca un castigo. ¿Qué pasa si uno agota todas las instancias? Si uno busca diferentes formas, diferentes momentos, diferentes lugares para el diálogo con una persona, para resolver la situación, y no se puede lograr. Bueno, el versículo 17 dice O sea, que lo exponga públicamente el tema, dice trátelo con la iglesia. La palabra acá iglesia en el texto del Nuevo Testamento no es la misma concepción que tenemos nosotros de iglesia, no está hablando que lo expongas a la iglesia. La palabra eclesía, que es la palabra en griego acá que se traduce como iglesia, es la de la asamblea, es la de la comunidad, es decir, esto tiene que ser tratado comunitariamente para poder ser resuelto, iba a decir resolvido, para ser resuelto, pero no buscando la exposición de las personas, sino la resolución del conflicto. Y si esto, dice versículo 17, y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. ¿Qué quiere decir esta frase? Ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. ¿Qué opinan ustedes? Una persona no grata, ¿qué más? Parte de la comunidad. No parte de la comunidad. ¿Cómo es la pregunta? ¿Me puede repetir? La frase esta que dice, ténganlo por gentil y cobrador de impuestos, ¿qué quiere decir? O sea, que la persona no quiere aceptar, Claro, que no que es quiere que es aceptar, muy soberbio, puede ser. no exactamente. Que no quiere aceptar directamente. ¿Qué más se les ocurre? que no será gentil una persona. ¿Cómo? Si no será gentil. Más o menos. Tenerlo por gentil y por... No dice gentil. Ah, sí, dice por gentil y cobrador de Bueno, impuestos. cuenta ya es una ¿Quiénes eran los gentiles? gentil. No judíos. Los no judíos. No hemos podido, claro. ¿Eh? Mirá,
Y los cobradores de impuestos iban a cobrar impuestos, pero ¿qué connotación tenía un cobrador de impuestos? traidores. Un traidor. Un traidor. Ah, sí, un traidor sí tenía que. Entonces, Eso sí. por un lado nos habla, Ahí va. como decía Fede, de alguien que no pertenecía a la comunidad, de alguien de Claro, fuera de la sí, comunidad, sí. pero nosotros tenemos el ejemplo de que Jesús sí se juntaba con esta gente. Mm, Jesús se juntaba claro. no se juntaba con gentiles, pero sí se juntaba con pecadores, con cobradores de Sí, impuestos, tal con cual, claro, sí. prostitutas. Entonces, la idea acá no es la de cancelar a la persona y tenerlo por fuera de la comunidad, sino Claro, tenerlo por alguien, sí, que está caminando por fuera de la comunidad, sí. pero que necesita arrepentirse. Es Claro. dejarle la puerta abierta a la persona para que vuelva, que es lo que uno tiene que hacer con los gentiles y los cobradores de impuestos, que era el ejemplo que nos dio Jesús. Claro. Es decir, nosotros cuando nos tenemos que confrontar con personas que no son creyentes, nosotros no tenemos que cancelar a esas No. personas y decirles, no, vos no perteneces acá porque sos un pecador, porque vivís equivocado, porque sos homosexual, porque Sí, sí, sos cualquier cosa. un montón de cosas. No tenemos que tomar esa actitud. Esas personas tienen que tener la puerta abierta Obvio. de saber que ellos tienen la oportunidad de cambiar en Cristo y Sí, tienen la oportunidad de claro. pertenecer a esta comunidad. ¿Se entiende la idea cuál Se es? entiende la idea. Sí, Entonces, si no te escuchas, si no puedes resolver el conflicto, bueno, tenelo por alguien que no camina junto con esta comunidad, pero que necesita tener la puerta abierta en caso de que recupere ese juicio, recupere ese sentido de pertenencia y cambie su actitud. ¿Está bien? Está bien, sí. Eso sí. Bien. El versículo 18 es interesante, este pasaje dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ya habíamos hablado otro miércoles sobre un pasaje similar, y este es el tipo de autoridad que tiene la iglesia, que tenemos como comunidad cristiana, para ejercer la autoridad que viene delegada de parte de Jesús. El atar y desatar tiene que ver con el permitir o no permitir ciertas cosas. Es decir, Jesús le ha delegado a la iglesia el sentido comunitario y también desde su liderazgo, la autoridad para permitir o no permitir ciertas cosas. Esto de atar y desatar tiene que ver con permitir o no permitir. Era común hablar en tiempos de Jesús de que los líderes ataban o desataban ciertos comportamientos, permitían o no permitían ciertos comportamientos, así que esta frase está referenciado a esto, a esta autoridad que tiene la iglesia sobre el permitir cosas o no permitirlas. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? sí, Entiende, sí. entiendo. Si no se entiende, ustedes me dicen No, se y entiende. ponemos otro canal. Y el versículo 21 y 22 nos habla sobre esta pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Mirá. ¿Eh? Eh, Hoy leí algunos comentarios y algunos decían que algunas enseñanzas judías decían que hasta 3 veces uno tenía que perdonar, ¿no? Son un montón de veces que tienen que perder. Es un ejemplo nada más de alguna de las enseñanzas judías. Acá Pedro está diciendo cuántas veces, 7 veces. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estas cifras? Estas cifras son simbólicas. Sí, No está hablando de cuántas cantidades, qué cantidad exactamente uno tiene que darle posibilidad a las personas hasta no perdonarlas más. Eh, el número 7 en la Biblia es un número de totalidad. Pedro estaba diciendo, hay un número, la pregunta de Pedro tiene que ver con que hay un número en el cual uno tiene que perdonar a las personas. Claro. ¿Hay un No hay. límite? Esta es la Un pregunta que límite. hace Pedro. ¿Hay un Bueno. límite en el cual uno dice, bueno, ya no lo perdono más, porque no cambia más? Y la respuesta de Jesús es 70 veces 7, que quiere decir, no hay límites. No, va a haber límite. No hay límites para perdonar a alguien. No, no hay.
Ujú. 70 veces 7 es una hipérbole. ¿Se Claro. entiende la palabra hipérbole? Como una exageración Sí. del número 7, 70 veces el número 7, que si vos haces la cuenta te da 490. Entonces uno, si te pones literalista, decís, bueno, yo tengo que perdonar 490 veces a alguien, y si me joroba 491, ya no. Bueno, no es la idea que quiere transmitir Jesús. Esto es una hipérbole del lenguaje, Sí. es decir, que es una exageración, que lo que nos está transmitiendo acá Jesús es que no hay límite No, no en las veces que uno tiene que perdonar a alguien. Exactamente. ¿Eh? Ya habíamos hablado algún miércoles sobre el perdón, el remordimiento, la reconciliación, eh, y esta palabra que me estoy olvidando, no hay perdón sin arrepentimiento. Ah, no. ¿Eh? Sí, Ya no habíamos tenés hablado perdón, sobre tenés estos razón. conceptos. Tiene que haber. Tiene que haber, para que uno Seguro. perdone, tiene que haber arrepentimiento. Seguro. Este arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud. Sí. eh, para que haya reconciliación tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón. Eh, pero bueno, este pasaje nos pone en el contexto nos confronta. ¿Cómo? No hay una respuesta, no hay una Sí, sí, trabajo interno. sí. El perdón es una cuestión personal. Uno puede perdonar sin arrepentimiento, es decir, vos Sin estar perdonás a una arrepentido. persona sin que la persona esté arrepentido o te pida perdón. Claro. Ahora, la reconciliación no es posible si no hay arrepentimiento. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, es más, la reconciliación muchas veces, en casos graves, tiene que ver no con una restauración de la relación con la persona, sino con un quedar en paz con el conflicto. Es decir, el conflicto se terminó, la persona se arrepintió, Sí. pero no es posible que podamos restaurar una relación entre nosotros No es lo mismo. por el daño que se causó. Exactamente. ¿Eh? Tienes razón. O sea, vos, por ejemplo, vos con esa persona podés arreglar, por ahí está bien. Puede quedar así nomás, pero como dicen el dicho, la mitad no puede recuperar por el año que se hizo. O capaz que está en un montón de años El daño que recuperar hizo. en la mitad. Sí, Porque, sí. Claro. O, Sí, sí, o- eso o sí. capaz que no son más amigos, sí, capaz que queda así nomás. Claro. ¿viste? Pero Pero lo como importante persona, es que vos confrontaste la situación, Sí, eso sí. pudiste solucionar sí. ese problema que había, y lo resolviste de alguna forma. Entonces, ante un conflicto interpersonal, la Biblia nos invita a confrontar esos conflictos a través del diálogo, a través de la búsqueda de una solución. Si no podemos hacerlo solos, busquemos ayuda. Exactamente. Acá dice, la primera parte es una parte privada. Vos hablas con esa persona. Sí. Si esa persona no te responde, es más, yo te diría, si no podés hablar vos con esa persona solo, busca a alguien que te ayude a hablar y a mediar en esa Ah, situación. sí. Pero no dejes los conflictos sin tratar. ¿Eh? No hagas como que no pasó nada, porque eso va acumulando en nosotros seguramente rencor en nuestro corazón, tristeza, bronca, eh, cosas que no nos hacen para nada bien. Bien, sí. Eh, no tengo mucho más para decir. Estaba leyendo mis notas a ver si tenía algo más. Eh, el mensaje del Evangelio siempre es un mensaje contracultural, es decir, eh, denuncia y va en contra de la cultura de nuestra sociedad, una sociedad que está apartada del Evangelio, entonces se transforma el mensaje del Evangelio en una cuestión contracultural, y de esta manera trata de dar respuesta a la cultura de la cancelación que yo les hablaba al principio. La cultura de la cancelación siempre lo que va a buscar es boicotear a la otra persona, la persona que me ofendió, que me lastimó, o la persona que se equivocó o que vive de forma equivocada, a la que yo considero es lo normal, la voy a boicotear, la voy a escrachar, la voy a deshumanizar, despersonalizar, la voy a cosificar, es el otro, es el diferente, y voy a tratar de esa persona alejarla lo más posible.
Lo que nos dice el Evangelio es no. Tenemos que acercar a las personas y tratar de que resuelvan sus conflictos. Entonces, Jesús en esta enseñanza nos llama a tener una actitud proactiva frente a las situaciones conflictivas, tratando siempre de mediar o de interceder o de participar en la solución de los conflictos. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna idea? ¿Algo que les llame la atención? Sí, Marco, acá, respecto de la parte de eso, la defensa, se espera que dices si te hace caso o si no te hace caso. O sea, ¿a qué se refiere con hacer caso? ¿A reconocer el error, pedir disculpas, a arrepentirse, a no volver a Sí, hacer acá, ofensa? sí, acá está poniendo el ejemplo de que alguien que se haya equivocado con vos. Sí, Si alguien te ofendió, si alguien te hizo algo, sí. anda a buscarlo, decile que se equivocó con vos eh, y ver si esa persona reconoce el error, descontando de que esa persona no lo hizo a propósito, Sí. que no te dañó a propósito. Bien. Entonces, da a entender eso el texto, de que la persona tiene que reconocer su error. Sí, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos en el hecho de transformarnos en jueces de la persona. No hacemos esto para juzgar a la persona, sino que lo hacemos para resolver la situación de conflicto. ¿Eh? Porque si no, nos pasaríamos toda la vida reprendiendo a gente porque todos nos equivocamos. Entonces no es el foco acá o el objetivo no es la reprensión, sino la resolución del problema. Gracias. ¿Seguro? Sí. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Hay que tener trabajo también con el perdón, ¿no? Si No, es no, por amor. a la consiguiente uno con otra persona, o esto, si es del otro lado, es una vuelta, es trabajoso, o sea, Sí. es posible, pero también eso es importante. Sí, sí, sí. Sí, creo una idea que nos deja claro la Biblia es que cuando Dios nos pide que hagamos algo, nos da también las oportunidades y las herramientas para llevarlo a cabo. Eh, estos procesos del cual habla el Evangelio creo que son mucho más profundos que simplemente decir, bueno, cumplí paso 1, cumplí paso 2, cumplí paso 3. Es verdad, es todo un trabajo interno, es decir, cuando me siento ofendido, me siento dañado por alguien o por alguna circunstancia, uno primero tiene que hacer un trabajo interno para poder afrontar eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, Santi me hace algo, yo me siento lastimado, yo primero tengo que procesar esa situación, mi dolor, esa herida que me causó y ver cómo voy y se lo digo a él, ¿no? Entonces hay todo un proceso interno para ir y encarar a Santi y decirle, mira, Santi, pasó esto. O yo lo veo que cometió un error, ¿cómo hago para decírselo? En qué momento se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Eh, hay todo un proceso interno, hay todo un trabajo interno que se debería hacer, focalizándose sobre todo en la resolución del problema, no en la persona. ¿Eh? Hoy por hoy, en nuestra sociedad, lo que hace es focalizar que el problema son las personas. Cuando de hecho, las problemáticas sociales, hay problemas con la delincuencia, bueno, el problema son los pobres que salen a robar. Y no tratamos de solucionar cuáles son las causas de todo eso, sino que directamente cancelamos a las personas. Perfecto, termino la mesa. Entonces, eso nos pasa también Bueno, eso nos pasa también con Pensando. los problemas Bueno, interpersonales, ¿no? El problema no son las personas, sino las situaciones. Y uno que tiene que resolver son las situaciones. Los ladrones también empiezan Bueno, bien. no, No te escucho nada. que también empiezan a robarlo.
cuando empieza a dar, por ejemplo, joyas o todo eso. Sí, También es Sí. sí. ¿Qué más, chicos? ¿Algún comentario Que más? se aleja, que se aleja de Jesús ¿Quién se aleja de Jesús? y la gente. Ah, sí, La sí. mayoría sale. La gente, todo bueno. Yo vengo de la base de que, bueno, bautismo, comunión, primera comunión, estuve, Bueno, pero eso no te asegura que estuve, vos sigas a claro, Jesús. No. no, Entonces, ¿de qué manera definimos a los que no, siguen a es Jesús? porque No sé. el tema es esto. Por eso, El esos que, son los que el que siguen a no, Jesús. el que no sigue esto, digamos, o sea, no lee la Biblia, no sé, 3 veces por semana, una vez por semana, como pueda. O sea, no voy en el tiempo y espacio de lo que el tiempo que se le dedica. Hay mucha gente que eh, tendríamos que, como dijo el pastor el otro día, que vino invitado, tendríamos que volver a las bases. A las bases son a las cosas que antes A las cosas básicas. eran Cosas mejores básicas. para mí. Sí. Para mi punto de vista, a los 50 años que tengo y con todas las que pasé, Volvamos al tema a que estamos eso, tratando, Marce. y no olvidarnos de él. Bien. Mira, No Yo claro, olvidarnos de él. hago una Porque, última pregunta como para ir cerrando. sí. Eh, ¿Cómo distinguimos entre tener una actitud de, que busca la reconciliación y la restauración de una actitud que busca el juicio? Mm, una pregunta interesante. ¿Cómo distinguimos de actitud? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en una actitud de juicio hacia la otra persona o si estamos en una actitud de reconciliación? por las palabras que se utilizan. ¿Estamos actuando con amor ¿Con amor o con...? Y Claro, O, bueno, amor, tiene que ver con eso, muy bien. palabras eso de tiene que corazón y ver. de amor. Yo decía al Eh, principio, Se llama. tendríamos una actitud de juicio si lo que buscamos es humillar a la otra persona. Humillarla. Ah, eso sería de juicio ya. Si buscamos exponerlo públicamente, Ya de juicio. humillarlo, Ya de juicio. hacerle ver a los demás lo Sí, malo que fue, ahí sí, eso sí. nos estamos poniendo en una situación de jueces. Claro, eso. Si en Sí, cambio lo que estamos buscando es que esa persona mejore, que esa persona a través del reconocimiento de su error crezca, madure, nos estamos poniendo en una posición de reconciliación para no ser o una claro. posición de restauración. De esa manera nos damos Sí, cuenta. Eh, la escritura nos pide que nos pongamos en una situación de reconciliación y sí. restauración. Es decir, no exponiendo a la otra persona Sí, públicamente ni tratando de humillarla. seguro. ¿Eh? yo pienso que el paso principal es el no discriminar. No discriminar es lo primero. Como dice